Bueno, una noticia muy esperada en la provincia de Córdoba era la vacunación contra el dengue. Y finalmente ayer el gobernador de Córdoba, Martín Yarlora, junto con el ministro de Salud, anunciaron la campaña que va a involucrar 7.500 millones de pesos, por ejemplo, en inversión de vacunas, y se va a comenzar, por supuesto, con los efectores de salud, como en su momento fue con la pandemia. Junto al ministro de Salud se presentó este plan estratégico de vacunación y abordaje integral para la prevención y control del dengue, también chikungunya y Zika. Y queremos saber los detalles que se puedan con Carlos Jordana, secretario de Salud de la provincia, que está en diálogo con Puntal AM. ¿Cómo le va? Carlos Paula lo saluda, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, ¿podemos saber más precisiones? Hemos hecho unas placas más o menos para el final de la nota, pero ¿nos puede resumir usted, por favor, en qué consiste este plan que ha anunciado ayer el gobierno de la provincia? Sí, en el día de ayer el gobernador Martín Yarlora anunció, como usted bien decía, este plan estratégico para la lucha contra el dengue, Zika y chikungunya, para ponerlo en marcha durante lo que queda del año 2024 y la primera mitad del año 2025. Este plan es un plan estratégico porque si bien anuncia la vacunación como uno de los ejes de trabajo, no va a ser la vacunación el único eje en el que vamos a trabajar. Recordemos que estamos ante una enfermedad que se transmite por un vector. Ese vector es el mosquito y que si no hay mosquito no hay enfermedad. Entonces, en este plan estratégico se va a trabajar fuertemente con los municipios y con campañas para poder eliminar o reducir lo más que se pueda todos aquellos lugares, focos que puedan ser criaderos de mosquitos. Y como parte de la estrategia también se va a comenzar con una estrategia de vacunación. Esta estrategia de vacunación, el gobernador Martín Yarlora decidió que como prioridad tenemos que cuidar a los que nos cuidan, en este caso es el equipo de salud. Entonces al equipo de salud, comenzando por aquellos que ya han padecido dengue y luego para el resto del equipo de salud, tanto de instituciones públicas como de instituciones privadas. Todo el equipo de salud completo van a ser vacunados contra el dengue. ¿Y esto cuándo comienza? Y también vamos a vacunar a la población general, a todos aquellos entre 15 y 59 años, que son las edades en donde tenemos evidencia que es seguro vacunar, aquellos entre esta edad, 15 y 59 años, que hayan padecido dengue con necesidad de internación, o sea, los casos más graves, para protegerlos para que no vuelvan a tener la enfermedad. Claro, porque se sabe que si la contraen nuevamente es sumamente peligroso, ¿no? Entonces Aquellos que han tenido dengue grave la han pasado mal, es una enfermedad muy sintomática, entonces queremos que no la vuelvan a tener o que si la vuelven a tener sea lo más leve posible. Claro. Y este plan, bueno, va a ser escalonado porque también depende de la provisión de vacunas que hay en la Argentina. Entonces se va a hacer durante los meses de julio, agosto y septiembre la primera dosis para poder concluir 90 días después de la primera dosis entre octubre, noviembre y diciembre, para que todo este grupo de personas tenga la vacunación completa con el esquema terminado antes de fin de año. ¿Y va a alcanzar con esta inversión de 7.500 millones para cubrir a toda la población? Es una inversión de 7.500 millones que alcanza para cubrir a todo este grupo que es con el que se va a hacer el plan estratégico de vacunación. Claro, es una primera etapa. Exacto, esto es dinámico, no es algo fijo. Nosotros sabemos que hoy, como yo le decía, mayores de 59 años todavía no tenemos suficiente evidencia que nos avale para hacer un plan de vacunación. A lo mejor en los próximos meses aparecen nuevas evidencias científicas o nuevas informaciones que permiten ampliar el espectro al que vamos a ir vacunando y eso se va a ir evaluando. Pero en este momento lo que podemos vacunar es esto y es lo que el gobernador ha decidido hacer su plan estratégico para los próximos 12 meses. Claro, para mitigar lo que llaman los futuros brotes epidémicos de las arbovirosis, que son estas enfermedades, ¿no? El dengue, chikungunya y Zika. Exactamente, nosotros claramente por los cambios climáticos, Córdoba es una provincia que en donde vamos a seguir teniendo mosquitos, vamos a tener temporadas de calor, de humedad y de lluvia, sobre todo en algunas regiones más que otras. Entonces sabemos que en esas regiones
va a ser muy difícil erradicar por completo el mosquito, entonces vamos a tener la enfermedad y bueno, a raíz de eso es que se arma este plan estratégico para mitigar todo lo posible respecto al mosquito y para ir protegiendo a la población y al equipo de salud, que son quienes nos tienen que cuidar cuando hay estos brotes, para que puedan hacerlo y que no sean no se contagien, que implica carpetas médicas de muchos días para recuperarse, porque es una enfermedad que lleva 10 a 15 días hasta que uno cuando la padece se recupera por completo, entonces eso genera muchas dificultades laborales en el equipo de salud. Entonces por eso es que se los ha priorizado para protegerlos y para que puedan trabajar de manera segura ante nuevos brotes. Igual que con el COVID. Finalmente, Carlos, ¿esto requiere de alguna inscripción? ¿El propio Ministerio de Salud es el que se pone en contacto con esta población, que es la primera que se va a vacunar contra el dengue en la provincia? Sí, nosotros vamos a vacunar, como decíamos, a aquellas personas que han tenido dengue con requerimientos de internación, o sea, dengue grave. El dengue es una patología de notificación obligatoria, por lo tanto todas estas personas que han estado internadas en los lugares en donde han internado se ha llenado una ficha y se lo ha notificado. Por ende nosotros tenemos identificados a todos los pacientes que sufrieron dengue grave y de allí se va a sacar la base de datos donde va a salir los nombres de cada una de las personas en condiciones de ser vacunadas. Perfecto. Muchísimas gracias por la nota, Carlos. Gracias a ustedes, que tengan una buena jornada. Igualmente, el secretario de Salud de la provincia, Carlos Jordana, en diálogo con Puntal AM, con los detalles de este plan estratégico de vacunación que lleva adelante la provincia en los próximos meses, sobre todo julio, agosto y septiembre, para mitigar los futuros brotes epidémicos de las arbovirosis, como se denominan a estas enfermedades, fundamentalmente dengue, chikungunya y zika. Y esto anunciaba ayer el gobernador junto con el ministro Pique Steinert, el ministro de Salud, ayer en conferencia de prensa cuando daba a conocer el plan estratégico, diferenciándose del gobierno nacional. Volver a sufrir lo que pasó este año. Creo que por mucho tiempo, como no es una enfermedad tan habitual, no significa que no esté siempre, pero no tan habitual, o que se haya masificado de la manera que se masificó el dengue en la Argentina, hemos entendido que el dengue mata y que si bien es baja para algunas características, entre comillas, la mortalidad, el que lo tiene sufre y demora muchísimo tiempo en recuperarse. Eso significa también no solo un dolor, no solo aquel que lo tiene condiciones en las cuales después tiene que recuperarse, sino claramente un daño para todo el tejido social y productivo. Entonces, aquellos que tengamos planes estratégicos y podamos entre todos combatir el dengue, vamos a estar en una mejor posición. Vamos a salvar vidas y vamos a evitar que muchos de nuestros vecinos sufran un dolor tremendo que causa esta enfermedad, que si actuamos bien, no lo van a sufrir. Inicialmente se van a vacunar al Servicio Estratégico de Salud, es decir, al equipo médico, y después tanto la Sociedad de Infectología de Córdoba como la Red de Infectología de la provincia de Córdoba y el Ministerio de Salud hemos iniciado la vacunación de a todos aquellos pacientes que hayan sufrido un dengue con indicación de internación al menos de 24 horas. A medida que vayamos completando el esquema de dosis de todos estos equipos y a medida que tal cual el gobernador lo anticipó, vayan surgiendo disposiciones nacionales, mayor información o cambio de las consideraciones del Ministerio de Salud de la Nación con respecto a la inmunización, nosotros nos iremos adaptando, pero estratégicamente y sanitariamente son estos dos grupos. La provincia va a hacer una inversión total en el plan estratégico anual de 7.500 millones de pesos. Las palabras del propio gobernador en el anuncio ayer y Ricardo Pique Steinert, el ministro de Seguridad de la provincia. Recién hablábamos con Carlos Jordana, secretario de Salud, dando las precisiones al respecto de este plan de vacunación que comienza en breve y que tiene determinadas características. Sobre la atención al paciente se van a implementar determinadas acciones. Una es la difusión y aplicación de protocolos para la atención, detección precoz de pacientes con la enfermedad, la capacitación al personal de salud en el manejo clínico y sus diagnósticos diferenciales. Se anunció también el fortalecimiento de la red de infectología,
la articulación con los establecimientos de salud del subsector privado también, el fortalecimiento de los procesos de referencia y contrarreferencia, la sensibilización a los distintos actores de los servicios de la salud acerca de la sintomatología y la importancia de recabar antecedentes epidemiológicos. Y por su parte, en laboratorio se van a llevar a cabo diferentes iniciativas, como por ejemplo, la revisión y actualización de las pruebas diagnósticos de arbovirosis, la actualización de los algoritmos diagnósticos, el fortalecimiento de la capacidad de la red provincial de laboratorios mediante la capacitación y prevención de insumos, también capacitación y asesoramiento a los laboratorios del subsector privado en relación con las metodologías de diagnóstico y algoritmos vigentes y la articulación con el resto de los componentes para unificar y consensuar criterios diagnósticos según fases de presentación de la enfermedad. Hacemos una pausa ahora en Punta la M mientras asoma un poco de solcito y sube la temperatura. La recomendación siempre de la mano de Superviel, que está cerca tuyo y de tu pyme, con la posibilidad de extenderte un préstamo de hasta 10 millones de pesos para que puedas expandirte. Más detalles en superviel.com.ar.